¿Se visualiza mi pantalla? Sí, doctora. Sí, doctorita, ya se está visualizando. Nos quedamos en presbiascusia, doctorita. Así es. Nos vamos a continuar con nuestro tema de hipoacusias sensorioneurales, dentro de las cuales vamos a considerar a la presbiacusia. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, doctorita. Ok. Entonces, la definición de presbiacusia va a ser una pérdida gradual de la audición en la mayoría de las personas según va pasando el tiempo. Entre un 30-35% se va a ubicar entre los 65 a 75 años. En un 40-50% los individuos van a tener generalmente una pérdida de audición en mayores de 75 años. Y generalmente esta pérdida está en relación a sonidos agudos o de tono alto. Es el cuadro clínico. Entonces, el cuadro clínico puede iniciarse desde los 20 años, ¿no? Adquiriendo mayor importancia a los 65 años, sobre todo, bueno, en varones que tienen una mayor percepción de aquello. La forma de comienzo es variable y depende de la velocidad de aparición y de la severidad del mismo. Existe dificultad para percibir los sonidos agudos, lo que lleva a una mala discriminación de la palabra, es decir, no entienden lo que se está diciendo. Entonces ellos empiezan a decir, háblame más alto porque no escucho bien. Entonces lo ideal es hacer una voz pausada, ¿no? Para que la discriminación sea menos dificultosa, ya que van a ser menos palabras por minuto. Es muy común que esta pérdida auditiva se acompañe de tinnitus o zumbido, lo que genera bastantes molestias en el paciente, y en otros casos los pacientes refieren mareos y vértigos. Con la presbiacusia, los sonidos a menudo parecen menos claros o de menor volumen, lo que contribuye a la dificultad de la audición y a la comprensión de la palabra. Entonces, el cuadro clínico de una presbiacusia va a tener los siguientes signos, ¿no? El habla de otras personas va a parecer un murmullo o una voz entre dientes o mal enunciada o mal articulada. Los sonidos de tono alto, como la S, la T y la Ch, son difíciles de escuchar y de distinguir. Las conversaciones son difíciles de entender, especialmente cuando hay un ruido de fondo, y la voz de un hombre es más fácil de comprender porque es de tonos graves, ¿no? A la voz de una mujer que es de tonos agudos. Ciertos sonidos parecen molestos, ruidosos o excesivamente fuertes. Por eso algunos pacientes dicen, no me grites que te escucho. También podría ocurrir el tinnitus, ¿no? Un ronquido, sonido de chicheo en uno o en ambos oídos, dependiendo del grado de pérdida auditiva. Entonces, esta pérdida se puede iniciar a los 40 años en algunas personas hereditariamente predispuestas, y una clasificación nos va a definir a la presbiacusia en 4 tipos. La presbiacusia sensorio-neural, una presbiacusia nerviosa, una presbiacusia por atrofia de la estría vascular, una presbiacusia de conducción coclear. Entonces, la presbiacusia sensorial, vamos a tener que la atrofia del órgano de Corti es a nivel de la espina basal.
y lo que va a darnos una caída brusca en frecuencias agudas, ¿no? Que son 2000, 3000, 4000, 6000, 8000. Y progresa a partir de la tercera edad de la persona afectada. Luego tenemos una presbiacusia neural, donde hay una atrofia del ganglio espinal que se inicia más tardíamente y se asocia a deficiente discriminación tanto de la voz como de los sonidos. Entonces, en la atrofia de la estría vascular vamos a tener una caída, ¿no?, en el área de la palabra, que es 500, 1000 y 2000, lo que nos da este tipo de curva. Luego tenemos la atrofia de la estría vascular, que generalmente es familiar, afecta todas las frecuencias y hay una curva plana audiométrica. Y luego la disfunción coclear, ¿no?, donde ahí predomina una caída a nivel de tonos agudos. Debido a la rigidez de la membrana basilar, normalmente se inicia en una persona de edad mediana y vamos a observar una curva audiométrica descendente con caída en tonos agudos. ¿Cuáles son los signos funcionales? Va a ser una evolución normal que se hace lenta pero progresiva y debemos señalar que no existen manifestaciones clínicas ni signos antes de los 60 años de edad. Puede evidenciarse a partir de los 40 años de edad y vamos a distinguir 3 estadios en la presbiacusia. Un estadio sin traducción clínica, un estadio de incidencia social y un estadio de aislamiento. En el estadio sin traducción clínica normalmente pasan desapercibidos y existen muy ligeras modificaciones de la percepción en tonos agudos. El estado de incidencia social la vamos a observar cuando a partir de la frecuencia 2000 se presenta una pérdida de más de 30 decibeles y va avanzando con la edad. En el estadio de aislamiento es cuando la hipoacusia ya afecta de modo importante la comunicación de la persona afectada y la persona empieza a separarse de la familia porque no entiende lo que se le está diciendo ni entiende lo que se está conversando. Entonces se aísla del grupo familiar o de amigos. Existen signos acompañantes como ser los acúfenos, que generalmente al principio no se percibe, pero aparecen progresivamente, sobre todo en los tonos agudos. Y el vértigo no presenta manifestaciones neurovegetativas como náuseas y vómitos, ¿no? Y generalmente el paciente presenta dificultades cuando está parado o cuando se desplaza. Y vamos a tener también cambios graduales, ¿no? Van a haber efectos acumulativos de la exposición repetida a los sonidos, ¿no?, que pueden ser causa de pérdida neurosensorial, como es el caso de escuchar permanentemente nuestros auriculares a alto volumen. También por efectos de lo que es el tráfico o trabajo de construcción, el trabajar en un ambiente ruidoso, por ejemplo, una unidad de cuidados intensivos, ¿no?, o equipos que producen un ruido bastante fuerte, ¿no?, o una música fuerte como en el caso de los DJs. Nos vamos a tener normalmente que hasta 20, 30 años vamos a tener una curva audiométrica casi horizontal, ¿no?, con tal vez una mínima baja en frecuencia 8000 que va a bordear desde el -10 hasta el 25. ¿De acuerdo? A partir de los 40 años ya vamos a observar que va a haber una caída evidentemente en frecuencias de tonos agudos que son 2000, 4000, 3000, 4000, 6000 y 8000, ¿no? Y a partir de los 60 años, obviamente, va a comprometer ya lo que es la frecuencia 2000 y va a haber una caída importante en tonos agudos, que es lo que va a generar en los pacientes la percepción del tinnitus. Y así sucesivamente. Entonces, van a haber causas agravantes que pueden ser metabólicas, como ser la diabetes, ¿no?, la hiperuricemia, la insuficiencia renal. Puede haber modificaciones de tipo cardiovascular como la hipertensión arterial,
que van a generar pues problemas de mala circulación y de estrés a nivel del órgano de Corti, diversas intoxicaciones exógenas, factores nocivos como puede ser la exposición a ruidos intensos, ¿no? Por ejemplo, un docente que trabaja con niños de primaria, donde los niños emiten sonidos agudos que lesionan el nervio auditivo. Y cambios relacionados con la edad, ya sea a nivel del oído interno, ¿no? Como es lo que habíamos mencionado, ¿no? Problemas a nivel del órgano de Corti, de la estría vascular, o en el oído medio, por ejemplo, la otoesclerosis, que va a producir una fijación del estribo, o problemas a lo largo de las vías nerviosas del cerebro. Otros factores, vamos a tener factores acumulativos de ruidos ambientales, pérdidas de células del órgano de Corti por trauma acústico, factores hereditarios, factores de envejecimiento, problemas en la salud y efectos secundarios de algunos medicamentos, ¿no? Como ser los ototóxicos o los pacientes que están sometidos a quimioterapia. Entonces, esta pérdida auditiva nos va a dar, evidentemente, diferentes grados de dependencia, ¿no? Entonces, vamos a tener una dependencia ligera en el 31% de los casos, una dependencia moderada en un 37%, una dependencia severa en el 14% y una dependencia total en el 6%, ¿no? Y solo el 11% puede ser independiente. No existe un tratamiento específico que mejore nuestra audición, pero el objetivo va a ser tratar de mejorar o disminuir los síntomas de esta enfermedad. Entonces, se recomienda la administración de medicamentos dilatadores de los vasos sanguíneos de acción central, como derivados de la ergotamina o sinaricina o beta-histidina, ¿no? Podemos promover el uso de vitaminas, ¿no? Que han sido utilizadas sobre todo como reconstituyentes de los nervios, tales del complejo B o la vitamina C, ¿no? Que evidentemente va a mejorar el tiempo de vida de las células, y vamos a requerir el uso de audífonos, ¿no? Que pueden beneficiar a muchas personas en diferentes tipos de hipoacusia. O finalmente vamos a tener que recomendar al paciente que realice el aprendizaje de la lectura labial. Entonces, ¿qué estrategias vamos a enseñar a los pacientes? A los pacientes vamos a tener que recomendarles, bueno, el uso de audífonos de acuerdo a la medida que presenten en su audiometría, porque no todas las pérdidas auditivas van a requerir de un audífono. Estos dispositivos de ayuda para la audición van a proporcionar una mejora de la capacidad auditiva en ciertas situaciones. Por ejemplo, algunos pueden serles útiles los amplificadores de teléfono y otros van a necesitar un audífono diseñado para la pérdida, donde, así como los celulares, ¿no? Antes teníamos audífonos analógicos, ahora existen los audífonos digitales en los que con ayuda de la audiometría se va calibrando, ¿no? La intensidad de cada sonido y se va indicando al paciente, ¿no? Cómo escucha mejor, así como cuando ustedes han visto la medición de lentes, ¿no? Que le pone un lente, le dice, ve mejor, ve menos, ve más, entonces igual se va ecualizando el sonido hasta que el paciente se sienta confortable con los sonidos que escucha. Generalmente los sistemas de frecuencia modulada hacen que los sonidos sean más claros con o sin audífonos al transmitirse ondas sonoras como lo hace una radio. El entrenamiento en la lectura del habla, usando señales visuales para determinar lo que se está usando, también es una estrategia que algunos pacientes van a generar. Nosotros, para prescribir un audífono, aparte de la medida de audición, necesitamos hacer un examen que se llama la logoaudiometría. Entonces, la logoaudiometría es la habilidad de escuchar y procesar el lenguaje. Se va a evaluar en 500, en 1000 y en 2000 Hz, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay diferentes curvas que se van a presentar. Entre la curva A y B, la hipoacusia de transmisión se va a dar con buena comprensión del lenguaje. En las curvas C y D, que es una lesión de la cóclea, no va a haber una buena
comprensión del lenguaje, y en la curva tipo E, evidentemente va a ser una hipoacusia retrococlear con muy mala discriminación del lenguaje, ¿no? La curva ideal es esta, que está generalmente en menos de los 50 años. Entonces, ¿quiénes prescriben los audífonos, no? Los audífonos generalmente los prescribe el otorrinolaringólogo, donde evalúa al individuo con problemas de audición y excluye trastornos sistémicos relacionados que podrían contribuir al problema. Tenemos una rama técnica que está viniendo actualmente del exterior, que son los audiólogos, que miden la audición e identifican también el tipo de pérdida auditiva, y esta realiza una completa evaluación de la capacidad auditiva y determina si un audífono es necesario o no. Entonces, él va a aconsejar el audífono sobre las ventajas del uso, ¿no? El audiólogo realizará unas pruebas para ver de que el audífono sea el apropiado y que se maximice la audición y el entendimiento del habla, ¿no? Y en personas mayores con pérdida de audición va a ser beneficioso porque el paciente va a poder comunicarse en forma adecuada con su entorno. Entonces, los audífonos van a ser de diversa forma, ¿no? Este, por ejemplo, es un audífono de concha, así se llama. Buscar un modelo. Vamos a tener los audífonos de concha, vamos a tener los audífonos retroauriculares, ¿no? Que se pone detrás del pabellón auricular, y los audífonos intracanales. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todos Todo tenemos claro. nuestros abuelitos y nuestros abuelitos van a decir, ¿no? Por favor, quiero un audífono. Aunque no les gusta mucho usar audífonos a las personas mayores, porque como es un elemento visible, al igual que los bastones, entonces pues no quieren verse mayores, ¿no? Ese es el conflicto. Pero con los audífonos intracanales, entonces ya nadie se da cuenta que tú has perdido la audición. ¿Con qué patologías tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? Con la sordera profesional, que puede originar una fragilidad en el oído debido a la acción del ruido. Y la sordera coclear, que se presenta en problemas musculares por modificación de la irrigación coclear o por desórdenes metabólicos secundarios, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, ¿no? Que va a producir lesión a nivel celular. El examen clínico va a evidenciar una hipoacusia muy superior a la que se presenta en la edad, y casi siempre dicha sordera se acompaña de acúfenos y de vértigos en mayor o menor grado. Cuando hay también dificultades en la discriminación, el problema de la integración auditiva va a depender del estado del sistema nervioso central y de la destrucción psicológica e intelectual de la persona, ¿no? Las dificultades de discriminación son valoradas por diferentes tipos de exámenes, ya sean vocales o por diversos tipos de exámenes fonéticos, denominados test de integración. También vamos a tener hipoacusias autoinmunes, donde hay una disfunción con una hipoacusia sensorio-neural progresiva bilateral inexplicable que se asocia a acúfeno y vértigo. Y generalmente las enfermedades más relacionadas con estos problemas son la artritis reumatoidea, el lupus, la tiroiditis, entre otras. Luego tenemos la ototoxicidad, ¿no? Que es una disfunción de la cóclea o vestibular provocada por fármacos o por sustancias no farmacológicas. Perdón, estoy en clases. No se conoce la incidencia de ototoxicidad inducida por medicamentos. En Estados Unidos se han sugerido una incidencia de 1.6 a 3 casos por 1000 pacientes tratados con cualquier fármaco, ¿no? Y la clasificación de ototoxicidad va a ser por su duración,
de acuerdo a la parte afectada y a las lesiones ya sean vestibulares o en forma de una afectación mixta, tanto coclear como vestibular. Entonces, por la duración, la ototoxicidad puede ser permanente o irreversible, ¿no? O puede ser transitoria y de acuerdo a la parte afectada puede ser un daño coclear, ¿no? Acompañado de sordera y acúfenos. Puede también existir un daño vestibular con compromiso del órgano del equilibrio, donde se producen vértigo y alteraciones del equilibrio, o un compromiso doble, ¿no? Tanto coclear como vestibular. Dentro de los fármacos ototóxicos tenemos que tener en cuenta los siguientes, ¿no? Sobre todo, en primer lugar, a los aminoglucósidos. Entonces, tenemos siempre que, cuando prescribamos un medicamento de esta naturaleza, hacer la anamnesis necesaria para evitar el daño tanto coclear como vestibular, ya que es un daño irreversible, ¿no? En el paciente y está relacionado con los niveles séricos del mismo. Ahora, por ejemplo, en el caso de pacientes que usan para el tratamiento antituberculoso, bueno, explicarles de las consecuencias del mismo, ya que es un tratamiento que es necesario para ellos, ¿no? Pero el problema es el riesgo-beneficio. Algunos macrólidos también nos van a producir problemas, como la claritromicina, la citromicina, que generalmente van a afectar más a la parte auditiva, son potencialmente ototóxicos, ¿no? Las tetraciclinas, como doxiciclina, minociclina, son de efecto tóxico vestibular. El cloranfenicol va a tener una acción tóxica a nivel de la cóclea. Las sulfas pueden generar la presencia de tinnitus. Las quinolonas van a afectar a la porción vestibular, ¿no? Y los diuréticos pueden darnos una afectación coclear súbita, reversible, ¿no? Y rara vez una afectación vestibular. También tenemos que la aspirina o salicilatos van a tener una toxicidad coclear para todas las frecuencias, pero felizmente es reversible. Y los antineoplásicos, como el cisplatina o la vincristina, van a tener una toxicidad coclear y vestibular irreversible. Luego tenemos los bloqueadores beta adrenérgicos, como el propanolol, que van a generar alteraciones poco severas, pero reversibles. Y los antimaláricos, como la cloroquina, van a generar una toxicidad coclear y vestibular irreversible. Felizmente en esta época de COVID, ¿no? Ustedes recuerdan que muchas personas han ubicado a la cloroquina, pero no hemos visto dichos efectos, o por lo menos no se han manifestado en los estudios. El cotrimoxazol también va a dar una sordera reversible. El metronidazol generalmente se va a acompañar de tinnitus, y algunas vacunas también nos van a generar algún problema de ototoxicidad. Entonces, existen fármacos ototóxicos, por lo que se habla de otros ototóxicos, como es la terapia con oxígeno hiperbárico, la ventilación mecánica con presión positiva, algunos agentes anestésicos, la anestesia epidural, las punciones lumbares, la bromocriptina, que da una toxicidad coclear para frecuencias altas y de forma reversible. Entonces, nosotros tenemos que evaluar y tener siempre en cuenta qué tipo de fármaco vamos a prescribir, cuál es su principio activo, cuál es la vía de administración, cuál es la dosis y cuál es el estado del oído del paciente. Entonces, al prescribir estos medicamentos, siempre preguntarnos si tuvo algún problema de mareo, si sufre algún tipo de pérdida auditiva, ¿no? Y vamos a también preguntar cómo se encuentra ese riñón, ¿no? Porque evidentemente la función renal también va a ser importante en la eliminación de estos productos. Entonces, clínicamente vamos a tener una toxicidad coclear y una toxicidad vestibular, ¿no? La toxicidad coclear se va a manifestar por un tinnitus agudo y continuo y con una hipoacusia perceptiva bilateral.
mientras que la toxicidad vestibular se va a manifestar con náuseas, vértigo, ataxia, vómitos y nistagmus posicional. La ototoxicidad tenemos que hacer el diagnóstico mediante una evaluación primaria en el que vamos a hacer una audiometría para hacer el screening auditivo. Podemos solicitar potenciales auditivos de estado estable, podemos solicitar una impedanciometría o podemos utilizar los diapasones. ¿Cuál va a ser nuestro tratamiento? Inicialmente vamos a suspender el medicamento ototóxico, ¿no? Inicialmente. Y luego vamos a tener otra patología que es la sordera súbita, que evidentemente es una urgencia médica, ¿no? Entonces el paciente va a llegar a la emergencia y nos va a referir que hay una pérdida auditiva neurosensorial de 30 o más decibeles, en más de 3 frecuencias continuas que se presenta de forma súbita o en menos de 72 horas. Se presenta en 5 a 20 pacientes por 100.000 habitantes al año. Generalmente manifiestan ser unilaterales, ¿no? Y bilaterales son el 4 o 10%. Son pacientes que se encuentran entre la tercera a sexta década de la vida. Y se presentan tanto en varones como en mujeres. Entonces, en la sordera súbita vamos a tener como causas un factor común, que es la hipoxia. Entonces, se habla que hay causas idiopáticas de un 85 a 90%, enfermedades infecciosas de un 25 a 40%, traumatismos un 4.2%, barotrauma por lesión de la ventana oval o cirugías, causas inmunológicas o virales en el 12.68%, donde hay un daño del órgano de Corti y de la estría vascular, problemas vasculares como la hipertensión arterial o trombos que también pueden generar este cuadro, la presencia de tumores como el neurinoma, meningioma, leucemia, linfoma, mieloma u otros, problemas tóxicos por drogas citotóxicas, por antiinflamatorios no esteroideos, por aspirina, por anestésicos como el sevoflurano o antes el alotano, ¿no? Neurológicos, problemas neurológicos, ya sea un accidente vascular cerebral, una migraña, una esclerosis múltiple, y metabólicos como la hiperlipemia, problemas de diabetes o hipotiroidismo. Entonces, siempre cuando ustedes ya hagan el internado y estén en la emergencia, tienen que considerar que la sordera súbita es una urgencia médica. Y la clínica va a ser la pérdida súbita de la audición, la sensación de que el oído está tapado, ¿no? Como que tuviera algo. El paciente va a referir que escucha su propia voz, eso es, o que retumba su voz dentro de la cabeza, y eso es conocido como autofonía, que presenta acúfeno en el 70% de los casos y vértigo en el 40% de los casos. Compromete frecuencias bajas y altas, ¿no? Siente el oído adormecido, manifiesta escuchar un sonido distorsionado y 2/3 mejoran sin tratamiento. Entonces vamos a tener una audición, recordemos que la audición normal va entre 0 a 20 decibeles, tenemos una pérdida leve, pues entre 20 a 40 decibeles, una sordera moderada de 40 a 60 y una sordera grave de 60 a 75, con una sordera profunda que va de 75 a 100 decibeles. Entonces, el factor común para estas sorderas se ha visto que es la hipoxia, ¿no? Entonces, para ello nosotros en el diagnóstico tenemos que hacer una buena anamnesis, ¿no? Preguntar sobre los antecedentes personales, hacer un examen clínico. Claro que en la otoscopia vamos a encontrar una membrana antipánica íntegra, ¿no? Sin ningún tipo de inflamación. La audiometría nos va a dar el grado de pérdida en la audición y de todas maneras tenemos que acompañarlo de un examen neurológico, revisar cada uno de los pares craneales, hacer una evaluación de lo que es el cerebelo. Entonces, el tratamiento es
está en relación a que se usa un montón de medicamentos, ¿no? Porque hay varias causas que no se han definido. Entonces, vamos a iniciar un tratamiento idiopático, si se puede decir, con corticoides, vasodilatadores, antivirales, se puede usar cámara hiperbárica u ozonoterapia. Generalmente en el tercer nivel, nosotros lo que vamos a hacer es ingresar al paciente, lo vamos a poner en reposo, podemos administrar heparinas ante la sospecha de un trombo, vamos a administrar oxígeno para mejorar esa hipoxia, ¿no? Vamos a dar vasodilatadores con el fin de mejorar la irrigación de las células, ¿no? Vamos a recomendar al paciente no fumar, le vamos a dar una dieta hiposódica, ¿no? Y vamos a proceder a la instilación de un esteroide intratimpánico, sobre todo en los pacientes diabéticos, ¿no? Y también en pacientes no diabéticos, ya que nos va a acortar el tiempo de respuesta de mejora en los pacientes. Entonces, lo que vamos a administrar es metilprednisolona, ¿no? En dosis de intervalo durante 14 días. Entonces, en las sorderas súbitas se ha visto que los efectos biológicos del ozono va a modular el estrés oxidativo, va a mejorar el metabolismo del oxígeno, va a actuar como un modulador inmunológico, es un germicida de amplio espectro, regulador del metabolismo y está relacionado con la liberación de autacoides. Entonces, en una sordera súbita, lo primero que vamos a hacer es una otoscopia. Generalmente la otoscopia nos va a dar un examen normal, ¿no? Y todos tenemos que preguntar si es que fue expuesto a sonidos intensos, si recibió drogas ototóxicas, ¿no? Si hubo una cirugía de oído o un traumatismo encefalocraneal. Luego vamos a realizar una audiometría, lo que nos va a confirmar el diagnóstico de pérdida auditiva y vamos a tener en cuenta los factores de buen y mal pronóstico, como ser las enfermedades coadyuvantes en el paciente. Entonces tenemos que iniciar el tratamiento con prednisolona, dosis de 1 miligramo por kilogramo por día. O sea, si no es diabético, podemos, si es una persona de 70 kilos, podemos dar 70 miligramos por día, ¿no? De prednisona. Entonces vamos a indicar desayuno y almuerzo. O sea, digamos, vamos a tener prednisona de 20 o de 50. Si tenemos de 50, vamos a dar 50 miligramos en el desayuno y media tableta en el almuerzo por 3 días. De ahí vamos a bajar a dosis decrecientes, ¿no? Podemos decir en el tercer día media tableta en el desayuno, media en el almuerzo, lo que nos va a hacer 50 miligramos. Y después de otros 3 días vamos a bajar a media tableta en el desayuno, que serían 25 miligramos, ¿no? Hasta alcanzar unos 10 días. De ahí vamos a hacer una audiometría de control para ver cómo evolucionó ese cuadro. En el caso de un paciente diabético no podemos dar estas dosis, ya que vamos a disparar su glucosa. Entonces lo que vamos a hacer, o también un corticoide, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer son las instilaciones en el oído medio con prednisolona para que desinflame de forma tópica, ¿no? Aquello. Y cuando encontramos una otoscopía normal asociada a otros síntomas como vértigo, tinnitus, taponamiento óptico, tenemos que evaluar si se trata de un tapón de cerumen, si se trata de un cuerpo extraño, si se trata de un problema de otitis externa o el paciente presenta una otitis media. Entonces, existen factores de buen pronóstico y factores de mal pronóstico. Dentro de los factores de buen pronóstico es si el tratamiento es precoz, ¿no? 65% mejora luego de 15 días, 25% se recupera al 100% y 25% no mejora. Los factores de mal pronóstico son la velocidad de sedimentación globular elevada, la hipoacusia neurosensorial que es mayor a 90 decibeles, bilateral, ¿no? Y pacientes de edad avanzada o pacientes donde el cuadro se asocia a vértigo. Entonces, recordemos también que nuestro mundo es ruidoso, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que hacer campañas de protección
del ruido para mejorar la audición de nuestros pequeños. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, el umbral de audición va a ir de 0 decibeles, ¿no es cierto?, hacia arriba. 10 decibeles va a ser nuestra respiración. A ver, escuchemos 5 segundos nuestra respiración. $20 decibeles es lo que se permite de ruido en una biblioteca. Generalmente nosotros conversamos a una intensidad de 40 decibeles, ¿no? Cuando estamos en clases, cuando estamos en grupo. Y generalmente cuando hay aglomeración de gente, ¿no? Vamos a tener que nos hallamos a 50, 60 decibeles, ¿no? El sonido de una aspiradora es de 70 decibeles, ¿no? El de un tren es 80 decibeles, aunque creo que ustedes ya no han conocido los trenes. Luego vamos a tener el sonido del tráfico de la calle, que es de 90 decibeles, o el de la pelea de dos personas. El sonido de una perforadora es de 100 decibeles. Un concierto está en 110 decibeles, o un acto cívico, ¿no? Por ejemplo, los domingos, como hoy en la Plaza de Armas, ¿no? Luego tenemos que el motor de un avión, los que vivimos cerca del aeropuerto, que alguna vez nos ha interrumpido nuestras clases, evidentemente tiene una intensidad de 120 decibeles, así como el avión en despegue, que alcanza 130 decibeles. Ahora, el récord Guinness de ruido en un estadio es de 136 decibeles. A propósito, ¿quién ganó el partido ayer? ¿Melgar o Alianza? Alianza, doctora. O sea que están felices los grones. Bueno, entonces luego tenemos el umbral del dolor, ¿no? Que es 140 decibeles. O sea, con un sonido de 140 decibeles va a generar dolor en nuestros oídos, y eso se llama algiacusia. Luego tenemos que, bueno, un cohete en despegue, ¿no? Que últimamente ya no vemos que despeguen los cohetes, ¿no? Y la explosión de un volcán es de 180 decibeles, y indican que el sonido de la bomba atómica fue de 200 decibeles. Entonces, esa exposición coclear a los ruidos intensos de forma aguda, generalmente mayor a 140 decibeles, va a generar en el oído interno un trauma acústico. Entonces, como la intensidad del sonido va en forma brusca, generalmente va a afectar las frecuencias agudas que se encuentran en la base de la cóclea, y eso va a dañar las células nerviosas. Entonces, las células ciliadas y las fibras nerviosas del ganglio de Corti van a ser las que van a presentar ruptura de sus estereocilios, ¿no? Tanto las células externas como internas. Va a haber una desorganización del retículo endoplásmico, van a existir microhemorragias, va a existir abulsión celular y ruptura de la membrana basilar. Entonces, es una cantidad de energía traumatizante, ¿no? Que depende del tiempo y de la intensidad, ¿no? Y también va a depender de la sensibilidad individual, de la presentación de las ondas, de la frecuencia de vibración y de patologías previas en el oído. Por ejemplo, un paciente que tiene una perforación timpánica, que es sometido a un ruido muy intenso, va a ser mayor su lesión del trauma acústico. Por eso a los individuos que tienen perforaciones timpánicas, que tienen que trabajar en mina, los desechan, no los contratan, así definitivamente, ¿no? Porque muchos de ellos van a estar expuestos a más de 8 horas diarias en ambientes ruidosos, ¿no? Entonces le dice, las minas no quieren indemnizar a las personas, y le dicen, no está apto para trabajar. Nos vamos a tener diferentes tipos de trauma acústico. Un trauma acústico por detonación, un trauma por explosión y un trauma por contusión laberíntica. En el trauma por detonación vamos a tener una onda de presión sonora de 1 a 2 milisegundos, una agresión acústica breve, que puede ser ya sea por arma de fuego, que puede mejorar en días, donde el pronóstico es bueno. En el trauma por explosión vamos a tener una onda de presión sonora
mayor a 2 milisegundos, con un desgarro timpánico, con una luxación de la cadena osicular por el impacto, una hipoacusia mixta y a veces vamos a tener una audiometría plana con muerte celular. Y luego en el trauma por contusión laberíntica generalmente se produce en el traumatismo cráneoencefálico, hay una conmoción laberíntica con o sin fractura de base de cráneo, se asocia a trastorno vestibular central o periférico y también puede haber trastorno auditivo central. Luego tenemos el trauma acústico agudo, que clínicamente va a manifestarse, ¿no?, por dolor al escuchar sonidos que habíamos mencionado, ¿no? Algiacusia, hipoacusia y tinnitus. Es lo que nos va a manifestar el paciente. Entonces nos va a hablar de un dolor pasajero, una sensación de desequilibrio, se va a manifestar ansioso e irritable, ¿no? La hipoacusia puede ser sensorio-neural y el tinnitus puede durar de minutos a meses y puede ser de magnitud variable. Audiométricamente vamos a tener esta imagen, una caída en frecuencia 4000, ¿no? Dependiendo si es leve, moderado o severo, ¿no? Con diferentes fases. Entonces, siempre la caída va a estar enfocada a la frecuencia 4000, ¿no? Que puede ser de 20 a 30 decibeles. Se considera leve, moderada cuando alcanza los 40 decibeles y severa cuando es mayor a los 55 decibeles. Esta lesión puede ser uni o bilateral, como en este caso. Y el tratamiento, bueno, no hay una terapia eficaz, ¿no? Tenemos que dar un inicio y tratar de recuperar la función coclear. Vamos a administrar vasodilatadores y corticoides y vamos a recomendar a las personas la profilaxis, ¿no? La profilaxis en el sentido del uso de protectores auditivos, ¿no? Siempre a todas las personas que trabajen en mina o afectados por o que estén expuestos a ruidos, le vamos a recomendar diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, el uso de tapones auditivos, como estos de aquí, auriculares auditivos, estos tapones que se ponen simétricamente, ¿no? Y estos que están como un tornillito, que obviamente van a hacer que la intensidad del sonido disminuya y lesione menos el oído. Pero también tenemos que recomendar el uso de otro tipo de protectores auditivos, como es el uso de guantes de goma, el uso de zapatos con plataforma de goma, porque ustedes recuerdan que el sonido se transmite tanto por los sólidos, por los líquidos y por el aire, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, toco la pared, el vecino va a escuchar lo que estoy tocando, ¿no? Entonces, el sonido puede estar construyendo una casa al lado, taladrando, entonces el sonido está pasando a nuestra casa. Y hay muchos problemas con vecinos, ya que las construcciones evidentemente son ruidosas y por eso es que recomiendan, ¿no?, que el horario de la construcción sea hasta las 6 de la tarde y no pase de esas horas porque van a afectar el descanso de las personas, ¿no? O bueno, ahora en el Cusco también se ha peleado, ¿no?, de que el aeropuerto no podía funcionar a más de las 8 de la noche, pero actualmente estamos viendo que salen vuelos a las 10 de la noche, interrumpen pues a todos los que vivimos cerca al aeropuerto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿Algo que se nos pasó? No, doctorita, está claro. Ok. Sobre todo para que ustedes ayuden en lo que es la prevención de la exposición a ruidos, aparte que muchos saldrán y trabajarán en minas, ¿no? Porque actualmente están contratando bastante personal para lo que es salud ocupacional, ¿no? Control de pacientes en mina, ¿no? Porque ellos trabajan temporalmente. Generalmente no solo trabaja un médico, antes trabajaba un médico, ahora trabajan 2 médicos por turnos, ¿no? Y evidentemente hacen pues el seguimiento de estas lesiones, ¿no? Entonces tenemos también el trauma acústico crónico,
o denominado hipoacusia inducida por ruido, que es una exposición coclear a un ruido intenso de forma sostenida, mayor a 80 decibeles, en una jornada laboral de 8 horas por 5 días durante 10 a 15 años. Hay una disminución de la capacidad auditiva, ya sea uniobilateral, parcial o total, sensorio-neural, gradual, y puede ser bilateral asimétrica. Entonces hay que observar la intensidad del ruido, el tiempo de exposición, el tipo de ruido, si es un ruido continuo o interrumpido, cuál es la edad del paciente, si este paciente es susceptible, porque todos de un grupo que está expuesto, ¿no? Como ustedes en el aula, no todos tienen susceptibilidad para padecer de este cuadro, ¿no? Enfermedades concomitantes que nos van a ayudar a incrementar esta patología y el no uso de protectores auditivos en el área laboral. Entonces, fisiopatológicamente vamos a tener una pérdida de las células ciliadas, sobre todo de las externas, ¿no? Vamos a tener una laceración de la membrana con perforación de la lámina reticular. Vamos a tener un colapso a nivel de los vasos de la pared externa de la cóclea y una degeneración capilar también. Entonces, esta imagen normal del nervio auditivo o de las células nerviosas va a verse afectada y vamos a tener una imagen que se ve en este recuadro donde vamos a ver una pérdida, pues, de estas células ciliadas, ¿no? Así es. Entonces, es lo que va a evidenciar el daño inducido por ruido. Entonces, los estudios han visto que han clasificado a esta pérdida en diferentes grados, ¿no? Una pérdida inducida por ruido de primer grado, de segundo, de tercero, de cuarto y de quinto grado. Aquí vemos otras imágenes de destrucción de las células ciliadas, ¿no? Del nervio auditivo por este daño. Entonces, un individuo hizo una clasificación de las hipoacusias inducidas por ruidos, donde excluyó a los normales que tenían una audición mayor a, que estaba por encima de los 25 decibeles, ¿no? O por debajo, mejor dicho, de los 25 decibeles. Y se habló de clasificar trauma acústico, ¿no? Leve, cuando esta caída no pasaba de los 55 decibeles, o sea, se encontraba por encima de los 50 decibeles. Se hablaba de un trauma acústico leve y de un trauma acústico avanzado cuando era mayor a 55 decibeles. Entonces, aquí tenemos un trauma acústico avanzado, que es mayor a los 55 decibeles. Entonces, hay dos clasificaciones para la hipoacusia inducida por ruido en lo que es trauma acústico, ¿no? Leve y avanzado. Y luego ya se vio que existe un compromiso mayor, se genera una hipoacusia por ruido, ¿no? Cuando, diciendo que es leve, cuando una o más frecuencias están conservadas, moderada cuando afecta a todas las frecuencias, pero menos de 55 decibeles. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en esta de acá, ¿no? Esta sería una leve porque afecta más de una frecuencia, pero no llega, bueno, aquí ya llegó a los 50, más de 55, pero en este caso no llegaría a este nivel, ¿no? Se encontraría en este rango de la línea verde. Una moderada cuando afecta todas las frecuencias menores a 55 decibeles y una avanzada cuando afecta todas las frecuencias en más de 55 decibeles. Entonces nosotros, a partir de 1993, en la Constitución Política, creo que todos tenemos derecho a la protección de la salud, del medio familiar y de la comunidad. Lo que hizo que nosotros tuviéramos que estar encerrados durante la pandemia, ¿no? En base a este artículo. Y que el Estado determinaría la política nacional de salud
¿no? Donde el Poder Ejecutivo norma y supervisaría su aplicación, como fue lo que hicieron, ¿no? En la pandemia. Y se vio que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, ¿no? Por eso es de que nosotros entramos al Tratado de Libre Comercio porque se aplicó ya el artículo 23, que hace un seguimiento pues de los trabajadores antes de que ingresen al área laboral, ¿no? Les hace una evaluación y evidentemente si su oído está normal, suben a trabajar en vida. Si no está normal, como tienen un perfil, ya los desechan y no los contratan. En la Ley General de Salud, la 26842, dice que toda persona tiene derecho a la protección de su salud. El derecho a la protección de la salud es irrenunciable, ¿no? Y que en el artículo 100 menciona que quienes conduzcan o administren actividades de extracción, producción, transporte, comercio de bienes o servicios tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud y seguridad de los trabajadores y de terceras personas en sus instalaciones o ambientes de trabajo. Por eso es de que el médico ocupacional tiene que velar y cuidar por ello. Entonces, ante estas pérdidas auditivas, el tratamiento va a ser también un poco inespecífico. Vamos a dar antioxidantes, como ser la vitamina E, la vitamina C, glutatión, ¿no? Y vamos a siempre a promover la profilaxis, ¿no? El uso de protectores auditivos, ¿no? El uso de zapatos de planta de goma, el uso de utilizar también elementos de goma aislantes de los sonidos. Y sobre todo la educación, aunque generalmente los que trabajan en mina pues previamente hacen una sensibilización al trabajador para que pueda, una charla de sensibilización, para que tome conciencia de que tiene que utilizar todos estos medios de protección para evitar posibles lesiones, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Está claro, doctorita. Ok. Entonces luego tenemos el tinnitus, ¿no? Que más que todo es un síntoma, pero es evidentemente un síntoma muy incómodo para todas las personas que lo padecen y que tal vez lo padeceremos en algún momento. Entonces, la persona refiere que es la percepción de un sonido en el oído o en el interior del cráneo, ¿no? Y nos manifiesta que existe un daño que conduce a una pérdida de inhibición o deterioro de la vía central mediada por GABA. En psiquiatría lo refieren como un problema musical o verbal, ¿no? En el 15 a 20% de los pacientes. 7% puede responder a tratamiento, 3,5% se siente agobiado por este sonido, 0,8% descontrola su vida y generalmente se da a partir de los 40 años. Entonces, en la fisiopatología vamos a ver que hay una desproporción de la producción de glutamato, hay una pérdida de la tonicidad de la membrana biapacilar por daño de las células ciliadas externas, hay una liberación de dinorfina en las olivococlear, ¿no? Donde este sonido se torna audible y nuestro tratamiento va a tener, pues, vamos a ver que existe un problema objetivo y un problema subjetivo. Dentro del problema objetivo vamos a tener causas vasculares como la vasoconstricción o vamos a tener también causas de mioclonías como por ejemplo en la articulación temporomandibular o también en el músculo del estribo. Y vamos a tener síntomas subjetivos, acompañados de síntomas subjetivos como es en la pérdida de audición, en enfermedades del oído medio, en pacientes psiquiátricos, en pacientes que usan ototóxicos, en pacientes que han sufrido un traumatismo encefalocraniano o en pacientes que tienen un neurinoma del acústico. Entonces, su localización origen puede ser en la cóclea, puede ser retrococlear, a nivel del nervio auditivo, de la cisterna del ángulo pontocerebeloso, puede ser a nivel central,
en el tallo encefálico, en la corteza cerebral, de localización intraaxial, puede ser vascular, ya sea de origen arterial o venoso, puede ser muscular, como habíamos dicho, ¿no? Músculo del estribo, puede ser una mioclonía de bucofaringe o cervical, o puede ser de origen desconocido. Entonces, como causas de tinnitus, tenemos varias. La pérdida de la audición, ¿no? Esas caídas en la audiometría que nos van a hacer, evidentemente, lesionar las células ciliares externas, la exposición constante a ruidos intensos, enfermedades del oído medio, el uso de ototóxicos que lesionan el nervio auditivo, disfunción de la articulación temporomandibular, la hipertensión arterial que genera hipoxia por vasoconstricción de las arterias del oído, ¿no? Generalmente el paciente empieza a tener zumbido y le controlan la presión y resulta que la presión arterial subió, ¿no? Obstrucción o bloqueo parcial de la circulación de la arteria carótida interna, lesiones cervicales, traumatismos cefalocranianos, enfermedades neurodegenerativas, pacientes estresados, ¿no? Que empiezan a contraer toda la musculatura del cuello, ¿no? Y evidentemente generan tinnitus o pacientes con neurinoma del acústico. Entonces, en la anamnesis nosotros vamos a ver que hay un volumen de tonalidad y fluctuación con sensibilidad al sonido. El paciente va a manifestar depresión, ansiedad, ¿no? Va a manifestar alteraciones de tipo cognitivo, un sueño perturbado, para despertar y el sonido los va a despertar. A la otoscopía vamos a ver que está todo normal, que la membrana timpánica generalmente está íntegra, ¿no? En la audiometría vamos a poder identificar el tipo de sonido, a qué frecuencia se presenta y la intensidad. La timpanometría nos va a indicar evidentemente si hay una buena conducción del sonido, ¿no? Se pueden hacer estudios electrofisiológicos y también vamos a valorar el trastorno laboral y familiar. Puede ser que el paciente se estrese en el trabajo o se estrese en casa. Pues existe un test, un cuestionario de reacción al tinnitus que manifiesta su malestar psicológico, el THI, que nos va a dar el grado de incapacidad que genera en el paciente esta percepción, ¿no? Y el tratamiento igualmente va a estar enfocado a haber descubierto la causa, a tratar de enmascarar ese sonido y vamos a tener que hacer un abordaje multidisciplinario entre lo que es el otorrinolaringólogo, el psicólogo, el audiólogo, el médico de medicina física y rehabilitación, la nutricionista, ¿no? Entonces se ha visto que se puede dar antidepresivos, se puede colocar anestesia local, se puede dar medicamentos anticonvulsivantes, benzodiazepinas, antihipertensivos y otras alternativas va a ser la adaptación del audífono. Va a ser la adaptación del audífono, ¿no? O vamos a instalar un generador de sonido o vamos a enseñar al paciente una terapia de habituación, así como también terapias de relajación, ¿no? O fisioterapia, cuando los pacientes tengan un sonido de origen vascular. Otras opciones terapéuticas es la acupuntura, ¿no? Vamos a hacer también estimulación magnética transcraneal, ¿no? No sé si han visto, hay un equipo que se llama Magneto, ¿no? Que lo usan los de medicina física. Hay una terapia de comportamiento cognitivo ante tinnitus persistente y molesto, ¿no? Entonces tenemos que tratar de modificar los pensamientos, las emociones, las percepciones y el comportamiento de los pacientes. Y para enmascarar podemos recomendar, ¿no? El que duerma con música, el que duerma con la televisión, que es programar la televisión para que se apague cuando ya quedó dormido, o por Amazon podemos encargar el comprar una almohada que genera un sonido que va a distraer al paciente y le va a permitir un mejor descanso.
Luego tenemos problemas, también tenemos que vamos a hacer el uso de audífonos adaptados. Aquí ya han sido creados que son generadores de un sonido y lo que va a determinar la reducción del tinnitus, ¿no? Entonces, habíamos hablado de audífonos retrococleares, que son estos dos modelos, audífonos de concha, que es este y audífonos intracanales, que son del tamaño de una uña, ¿no? Que se colocan dentro del conducto auditivo externo y tienen una antenita. Entonces, estos audífonos están creados como un generador de sonido con un ruido de banda ancha de igual intensidad y frecuencia al sonido que manifiesta el paciente. Se hace también una terapia de habituación para bloquear la percepción del tinnitus, reduciendo la reacción corporal que genera. Terapias de relajación como la psicoterapia, la masoterapia, la hipnosis, el feedback, el uso de sonidos en el celular. Entonces, cuando el tinnitus es una emergencia o es una urgencia. Entonces, solamente es una urgencia. Cuando hay un tinnitus con pérdida sensorial aguda. Ahora, cuando ustedes están en la emergencia, bueno, van a venir pues sobre todo en el seguro, ¿no? Que tengo un ruido, que me molesta, que me incomoda, y bueno, presionan, como son pacientes desesperados, presionan al personal y el personal los deriva a otorrino, pero no es una cosa solucionable, sino es un problema crónico. Y luego tenemos los tumores de oído interno. Dentro de los cuales vamos a tener el meningioma, el colesteatoma congénito, el schwannoma facial, los hemangiomas, el neurinoma del séptimo par. Dentro del meningioma lo vamos a diagnosticar tomográficamente. El colesteatoma igualmente vamos a percibirlo por la tomografía, ¿no? Que va a ir comprometiendo aquello. El schwannoma del nervio facial, donde es un tumor de la vaina de Schwann, que se presenta entre los 30 y 50 años, va a generar parálisis del nervio facial, seguida de hipoacusia, porque recuerdan que este nervio sale por el conducto auditivo interno, va a dar una asimetría facial en reposo, va a dar un cierre ocular incompleto en máximo esfuerzo, va a generar una desviación de la comisura labial al lado de la lesión, va a haber un borramiento del pliegue nasogeniano y frontal y nos va a dar un diagnóstico por tomografía para localizar el punto exacto. En el caso del neurinoma del acústico, igualmente se va a presentar uno en 100.000 habitantes entre la quinta y séptima década de vida. Corresponde al 8% de los tumores endocraniales. Generalmente el 80% se ubica en el ángulo pontocerebeloso. Generalmente puede ser unilateral o bilateral y crece a 1 a 3 milímetros por año. Clínicamente existe una hipoacusia sensorio-neural progresiva con mala discriminación, ¿no? Hay un tinnitus agudo constante intermitente y un vértigo ocasional compensado en el 80%. Se puede acompañar de cuando ya alcanza el compromiso neurológico de una parálisis facial, de una neuralgia del quinto par, ¿no? Generalmente cuando tiene 2.5 centímetros, de ataxia y temblor y nistagmus, por lo que va a comprometer al sexto par craneal, y un síndrome de hipertensión endocraniana, caracterizado por cefalea, visión borrosa y papiledema, cuando ya se hace hidrocefálico. Los estadios pueden ser de 1 a 8 milímetros, síntomas de foco, ¿no? Es un tumor intrameatal, un tumor extrameatal cuando va hasta los 2.5 centímetros y da síntomas de vecindad discreto, y cuando es mayor a 2.5 centímetros nos va a dar evidentemente síntomas de compresión extrameatal y medial con compresión del tronco cerebral y del cerebelo.
Entonces, para el neuritoma del acústico vamos a hacer una audiometría que nos va a mostrar una hipoacusia sensoneural unilateral y progresiva en el 70% de los casos, una logoaudiometría en el 50% con una discriminación del 50% y una timpanometría en la que vamos a ver que el reflejo estapedial está ausente o disminuido. Entonces, el reflejo estapedial está en relación al séptimo par craneal, ¿no? Que también va a emerger por el conducto auditivo interno. Y en los potenciales auditivos evocados, vamos a ver que entre la onda 1 y la onda 5 va a haber un espacio de más de 0,2 a 0,3 milisegundos o puede estar ausente. Y en la prueba calórica vamos a encontrar una hiporreflexia vestibular. En los exámenes de diagnóstico vamos a encontrar en la tomografía y en la resonancia la presencia pues de esta masa tumoral, ¿no? Con una resolución del 100% en lo que es la resonancia. Entonces el tratamiento puede ser expectante y radioterapia, puede ser un abordaje ya sea retrosigmoideo por fosa craneal media o puede ser un abordaje translaberíntico. A ver. Podemos copiar el enlace en el chat, por favor, Elena. A ver, dame un Sí, minutito. doctorita. Le Ya tomo lo- la... ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cuántos estamos? 34. Ya, ¿preguntas hasta ahí? Doctorita, ya lo estoy presentando. No tiene audio, doctorita, el video. Tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando hay una hipoacusia unilateral, sospechar de esta patología. Y obviamente en la resonancia vamos a poder ver pues que las imágenes van a comprometer el conducto auditivo interno.
Entonces, generalmente se hace una cirugía. En el caso de la cirugía por abordaje translaberíntico, ¿no? Bueno, en esta paciente han hecho una craneotomía suboccipital derecha, retromastoidea, ¿no? Generalmente por neurocirugía, pero en el caso de los otorrinos se aborda por el hueso temporal hasta llegar al conducto auditivo interno, ¿no? Y exponer el tumor y proceder al retiro del mismo. Se ayuda con un examen que es la detección de evitar el daño del nervio facial, ¿no? En la que se pone un electrodo para determinar si se daña o no se dañan las fibras del nervio facial y es como una alarma que evita que se pueda producir esto. Entonces, en el control postoperatorio vemos la ausencia de la masa tumoral. Luego de su resección. Y también cuando se produce ya lesión del nervio facial, entonces lo que se va a hacer es, evidentemente, se va a ayudar a colocando Botox para mejorar el movimiento de la musculatura facial. ¿Cuáles son las complicaciones de esta cirugía? Las complicaciones son el derrame de líquido cefalorraquídeo, la pérdida de la audición, una debilidad facial, ¿no? O sea, como se tiene que resecar el tumor, entonces va a haber una pérdida de la audición. Por lo tanto, en el caso de estos pacientes, se va a colocar un implante coclear. También va a existir debilidad facial que se va a contrarrestar pues con el uso del Botox, ¿no? Para compensar, los pacientes van a referir un tinnitus bastante intenso, van a tener problemas del equilibrio, cefaleas persistentes, problemas de meningitis y accidentes vasculares cerebrales o de sangrado cerebral. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Doctorita, una consulta. ¿Cuál es la complicación que más se observa en estos casos? La sordera o la hipoacusia. Porque se va, como está comprometido el nervio, entonces se secciona el nervio y hay una pérdida de la audición de ese oído. Porque Gracias, es, como dice, es un tumor de la vaina de Schwann, del nervio auditivo de la porción coclear. Continuar con lo que es patología vestibular. Entonces el paciente nos va a referir, pues, nos va a referir evidentemente que hay problemas a nivel vestibular, problemas auditivos y problemas neurológicos. A nivel del sistema vestibular, vamos a tener un vértigo que puede ser rotatorio, acompañado de mareo, náuseas o vómitos. En el sistema auditivo, el paciente nos va a referir que hay acúfenos y alteraciones en la audición como hipoacusia.
Y en alteraciones neurológicas vamos a escuchar que nos manifiesta cefalea, alteraciones visuales, alteraciones de la conciencia y de la memoria. Entonces, existen antecedentes de importancia como enfermedades cardiovasculares, enfermedades sistémicas, problemas de alergia, ¿no? Problemas endocrinos como la diabetes, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, las colagenopatías, la artritis reumatoidea, neuropatías periféricas, epilepsia, traumatismos encefalocranianos, enfermedades infecciosas como sífilis tifoidea, enfermedades renales que también nos van a dar vértigos, medicamentos ototóxicos como los aminoglucósidos, hábitos como el tabaquismo y el alcoholismo, intervenciones quirúrgicas ya sea de cabeza y cuello, o problemas psiquiátricos o psicológicos que manifiesta el paciente, ¿no? Entonces, recordemos que el equilibrio va a estar relacionado con otros órganos, evidentemente. Entonces, cuando hagamos nuestro examen físico, vamos a tener que evaluar el fondo de ojo, vamos a evaluar los oídos con una automicroscopía, vamos a evaluar la presencia de soplos, vamos a evaluar cada uno de los pares craneales en relación a movimientos oculares, el motor ocular común, el patético y el motor ocular externo. Vamos a evaluar la constricción pupilar y el reflejo consensual. Vamos a evaluar el reflejo corneal, vamos a evaluar los músculos de la mímica, vamos a hacer un examen con diapasones de lo que es el octavo par, vamos a evaluar la audición y también vamos a evaluar el equilibrio. Y los pares craneales en relación con las náuseas van a ser el noveno y el décimo par. El décimo par también se va a relacionar con las cuerdas vocales, el espinal con la elevación de los hombros y el hipogloso con los movimientos de la lengua. En el corazón vamos a tener problemas a nivel de la frecuencia cardíaca, del ritmo, de la presión arterial, ya sea sentado en posición supina, alteraciones de la función cerebelosa, ¿no? Pruebas del equilibrio como el Romberg, la marcha, el test de Harpay, ¿no? El nistagmus y la postura van a estar alterados. Nos podemos solicitar exámenes de laboratorio como la biometría hemática completa, donde vamos a pedir una química sanguínea, revisando lo que es glucosa, urea, creatinina, perfil lipídico, perfil de coagulación, pruebas de función tiroidea, pruebas serológicas, ¿no? Dentro de ellas el BDRL, para ver si el paciente está o no con sífilis, exámenes de gabinete como el electrocardiograma, radiografías de columna cervical, funcional, radiografía de oídos en posición de Stenberg y en de Schuller, donde la radiografía de Stenberg es una radiografía transorbitaria. Y vamos a hacer una evaluación otoneurológica con estudio audiológico, con audiometría, timpanometría. Vamos a hacer el test de glicerol, que es la ingesta de glicerina a 1 miligramo por kilogramo peso, ¿no? Previa audiometría, y luego vamos a ir revisando audiométricamente en diferentes tiempos. Vamos a hacer unos potenciales evocados auditivos. Vamos a realizar una electrocardiografía y vamos a hacer un estudio vestibular completo con las pruebas de Romberg, marcha, coordinación, nistagmus espontáneo, nistagmus posicional inducido por ruido, pruebas calóricas como la de Cobra, en la que se instila agua helada en el conducto auditivo externo, ¿no? Vamos a hacer una electronistagmografía, una videonistagmografía, y ante una sospecha de pérdida de patología retrococlear, vamos a realizar una tomografía y una resonancia magnética. Entonces vamos a tener en cuenta que el laberinto
¿no? Lesionado va a dar generalmente tendencia a caída hacia ese lado, ¿no? Y que el equilibrio se da por acción de antagonismo entre los conductos semicirculares. Por ejemplo, el conducto semicircular externo está en antagonismo con el conducto semicircular externo del otro lado. Y el tratamiento vertiginoso, evidentemente, es el uso de supresores vestibulares, modificación de la transmisión nerviosa en la vía vestibular mediante el bloqueo de receptores como antihistamínicos y anticolinérgicos, el uso de fármacos cuyo mecanismo de acción se basa en la etiología productora del vértigo, para lo que se van a administrar sedantes vestibulares como antihistamínicos tipo mesclicina, sinaricina, fenobarbital, clorpromacina, fenotiazinas, escopolamina, tropoína, benzodiazepinas, y de estimulantes vestibulares como las anfetaminas, cafeína, el piracetam, Vicamín, piritinol, el extracto de ginkgo biloba, y vamos a usar diuréticos como la acetazolamida, la hidroclorotiazida, el mannitol y la restricción de sal. Dentro de los corticoides que vamos a utilizar están la prednisona, la betametasona, la dexametasona. Podemos utilizar calcio antagonistas como antivasoconstrictores como la flunarizina, el nimodipino, la betahistidina. Vamos a hacer una rehabilitación por compensación vestibular y vamos a considerar otros medicamentos como la pentoxifilina, el buflomedil, la citicolina. Y el tratamiento quirúrgico se va a recomendar en pacientes que cuenten con hidrus labenítico. Entonces, en un cuadro agudo de vértigo podemos hospitalizar al paciente, de preferencia en un ambiente aislado, no expuesto a la luz directa, no expuesto a ruidos. Le vamos a dar una dieta fraccionada, hiposódica, hipoalergénica, hipograsa. Le podemos indicar dimenato 50 miligramos endovenoso estati cada 8 horas. Vamos a administrar dextrosa al 5%, 1000 cc más 3 ampollas, ¿no? De glimedrinato más lidocaína sin preservantes, 15 cc, diluidos para pasar a 15 gotas por minuto durante 3 días. Podemos utilizar dexametasona de 4 miligramos por kilogramo de peso, divididos en 2 dosis en forma descendente. El diazepam de 5 miligramos en la noche, o de acuerdo a necesidades vamos a aumentar. La ranitidina, ya que los pacientes se encuentran ansiosos, vamos a administrar las 50 miligramos endovenoso cada 12 horas, y la pentoxifilina o nimodipino lo podemos usar en forma adicional. Pues tenemos que diferenciar dos tipos de vértigo. El vértigo periférico del vértigo central. A los otorrinos nos corresponde el vértigo periférico, por lo tanto vamos a ver si su inicio es repentino, si es paroxístico, si es intenso, si dura de minutos a horas, si en el examen físico vamos a encontrar un nistagmus horizontal, si el vértigo es objetivo o subjetivo. Si se asocian náuseas y vómitos, y generalmente suele haber acúfenos o tinitos, ¿no? Mientras que en el vértigo central generalmente es de inicio lento y repetido, de modalidad prolongada en el tiempo, rara vez es intenso, dura de días a meses a años. El nistagmus es rotatorio.
existe una pulsión lateral en el vértigo, no existir náuseas ni vómitos y no se acompaña de tinnitus ni de disminución en la audición. Entonces existen varios trastornos vestibulares que nos van a generar vértigo. Dentro de los que tenemos a la enfermedad de Meniere, al neurinoma del acústico, la neuritis vestibular, el vértigo postural paroxístico benigno, el vértigo por problemas cervicales, ¿no? Que nos van a dar diferentes síntomas, ¿no? Como ser vértigo, vómitos, disminución en la audición, ruido, nistagmos y pruebas calóricas. Vamos a hacer un enfoque de lo que es el vértigo de forma sistematizada, ¿no? Ya que, por ejemplo, a nivel de oído externo, un tapón de cerumen o un cuerpo extraño puede generar problemas de vértigo. Lavamos el oído o retiramos el cuerpo extraño y desaparece para el resto de su vida aquel problema. Entonces, siempre recomendar a los esposos que vivan en armonía, ¿no? Para que puedan colaborarse en los momentos más difíciles, como es el paciente con vértigo, ¿no? O retirar el cuerpo extraño. Luego tenemos que a nivel del oído medio, pacientes que presentan vértigo retraído, ¿no? Por presiones negativas y por problemas químicos a nivel de la cóclea van a generar lo que es problemas de vértigo. En caso de una otitis media aguda supurada, por vecindad también va a haber una inflamación a nivel del órgano del equilibrio o en una otitis media con derrame, ¿no? También enfermedades crónicas como la laberintitis, el colesteatoma, vamos a tener una reacción de fístula y lesiones con hemorragia también. Problemas al nivel del oído interno, vamos a tener la laberintitis tóxica aguda, episodios vasculares, traumatismos, problemas de alergia, ¿no? La retención de líquidos a nivel del laberinto, que es la hidropesía laberíntica, también conocida como enfermedad de Meniere, ¿no? Enfermedad de movimiento cinetosis cuando se sube, por ejemplo, a un barco, ¿no? Y el vértigo postural paroxístico benigno, que tiene diferentes causas. En cuanto a afectaciones del octavo carpal, vamos a tener problemas infecciosos, problemas traumáticos o la presencia de tumores. En cuanto a los problemas infecciosos, vamos a tener la meningitis aguda, la meningitis tuberculosa, la de meningitis sifilítica y el neurinoma vestibular. Problemas a nivel del tallo encefálico, ¿no? A nivel de los núcleos del tallo encefálico vamos a tener por infecciones, encefalitis, meningitis, absceso cerebral, por traumatismos, ¿no? Por hemorragia, por trombosis en la arteria cerebelosa, posterior inferior. ¿Recuerdan cuando hemos estudiado lo que era irrigación, ¿no? Por la presencia de tumores a nivel del ángulo pontocerebeloso como el neurinoma del acústico o un problema de esclerosis múltiple. Y por insuficiencia vascular vertebral en la cervicoartrosis, en la enfermedad de Barré, en la trombosis de la arteria vertebral u otros. Y vamos a tener también mareos no sistematizados en relación a los ojos, como es una disfunción muscular, cuando hay problemas de refracción, por ejemplo, a veces, generalmente, bueno, no hay te puede medir bien el optómetra, pero lamentablemente en Cusco no se fabrican los lentes, entonces mandan las medidas a Lima, ¿no? Las mandan a Lima como nos ha pasado a muchos,
¿no? Que te dicen, en 5 días van a llegar sus lentes. Y es porque las manda al Lima. Entonces, Lima no te ponen la medida que te han tomado, sino te ponen un lente aproximado, ¿no? Pocas son las casas que usan el lente que necesitas, ¿no? Generalmente ponen el más cercano, el más aproximado, entonces ahí se produce un error de refracción y eso te genera mareos, te genera cefalea, ¿no? O en problemas en pacientes también que cursan con glaucoma. Luego tenemos problemas de alteraciones a nivel del sistema propioceptivo, como es en la pelar, en el alcoholismo crónico, en la anemia perniciosa y en alta vez dorsal. Y problemas a nivel del sistema nervioso central por falta de irrigación, ¿no? En el caso de una arteriosclerosis, enfermedad cardiovascular hipertensiva, hipertensión crónica, anemia, síncope simple, hipotensión postural. Y luego tenemos problemas infecciosos como la meningitis, la encefalitis, el absceso cerebral y la... Y no olvidar los traumatismos, los tumores, pacientes con jaqueca, ¿no? O migraña, pacientes con cuadros de epilepsia menor o con trastornos endocrinos, ¿no? Como sea la menstruación, el embarazo o la menopausia también. El hipoparatiroidismo, contetánea, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la hipertensión paroxística, la hipoglucemia y algunas psiconeurosis. Entonces, el equilibrio va a estar en relación a 3 sistemas, ¿no? Un sistema visual, un sistema propioceptivo y un sistema vestibular. Entonces, el sistema vestibular va a ser afectado por estos 3 elementos, ¿no? Ya que, recordemos, el sistema vestibular va a tener una función angular, que está a cargo de los canales semicirculares, y una función otolítica que está comprometida por el complejo utrículo y sacular. Entonces, la función angular está en relación al canal horizontal, al canal anterior y al canal posterior, que van a ser evaluados mediante la prueba calórica, ¿no? Vamos a decir si es hiporrefléxico o arrefléxico esa porción. También podemos evaluarlo mediante el impulso cefálico asistido o el VEGIR, ¿no? En ese estudio es común el electrocardiograma que nos va a mostrar el funcionamiento exacto de cada canal semicircular, ¿no? Y se va a graficar en rojo para el lado derecho y azul para el lado izquierdo. Entonces, en el primer sistema del equilibrio vamos a hacer un estudio de posturografía, ¿no? Para determinar la función angular o de los canales semicirculares vamos a hacer tanto la prueba calórica como el impulso cefálico. Y en la función del utrículo y del sáculo vamos a estudiar los potenciales evocados miogénicos y los potenciales evocados vestibulocervicales. Y el test visual subjetivo vertical. Entonces, recordemos que la aceleración angular va a estar a cargo de los conductos semicirculares, la aceleración lineal va a estar a cargo del sáculo y del utrículo, así como la posición de la gravedad. Estos van a reaccionar en el sistema nervioso septal ante respuestas visuales y propioceptivas y respuestas del sistema oculomotor, así como respuestas y va a generar una acción sobre la médula espinal, el cerebelo, que manifiesta el control postural, y el lóbulo frontal en relación a la percepción. Los síntomas van a ser una inestabilidad con sensación de giro o rotación. El paciente va a tener nistagmus, síntomas vegetativos y síntomas auditivos. Dentro de los primeros cuadros vamos a tener a la enfermedad de Menier, ¿no? Que es un hidrops idiopático endolaberíntico, conocido también como hidropesía endolinfática idiopática,
fue descrito por Próspero Menier en 1861 y observó la asociación de vértigo y de sordera, ¿no? Lo catalogó como un sufrimiento del oído interno. En 1984 se diferenció lo que era la enfermedad de Menier del síndrome de Menier como un desorden del oído interno, ¿no? En el caso de la enfermedad de Menier, por acúmulo de líquidos que ocupan el laberinto por una excesiva producción o de afectuosa reabsorción a nivel del conducto endolinfático. Entonces, en la enfermedad de Menier hay una triada que es la hipoacusia sensorio-neural fluctuante y progresiva, crisis paroxísticas y episódicas de vértigo acompañadas de náuseas, vómitos y sudoración, y la presencia de acúfenos o tinitos. Entonces, generalmente la enfermedad de Menier está precedida por una aura, que es la sensación de oído lleno, ¿no? Incremento del tinnitus. Es la causa más común de vértigos del oído interno. Su incidencia varía entre 21 a 50 por 100.000 habitantes al año. Afecta aproximadamente al 2% de la población. En la mayoría está comprometido un oído. Habitualmente se extiende para comprometer ambos oídos en un tiempo de hasta 30 años. El 50% de los pacientes tienen enfermedad bilateral y afecta a pacientes que van desde los 20 hasta los 50 años en igual proporción de hombres con mujeres, con un ligero predominio del sexo femenino. Algunas personas van a manifestar breves shocks episódicos, mientras que otros tienen constantes cuadros de inestabilidad. Entonces, estos ataques pueden ocurrir en racimos o agrupados, sin embargo, varios años pueden pasar entre cada episodio. Se habla de una crisis otolítica de Tumarkin que está atribuido en forma súbita a la formación mecánica de los órganos otolíticos, que causa una rápida activación de los reflejos vestibulares. Su causa es incierta, se considera una forma idiopática y sintomática del hidroceno linfático consistente en una dilatación del laberinto membranoso por aumento de la endolinfa. El cambio patológico en el oído interno es la hidropesía endolinfática, asociada a enfermedades inmunológicas que podrían contribuir en un sustancial porcentaje a que estos pacientes generen síntomas, habitualmente atribuida a infecciones virales del oído interno, traumatismos encefalocranianos, autoesclerosis, sífilis, predisposición hereditaria y alergias. Y histológicamente hay un aumento de volumen de las cavidades endolinfáticas a expensas de las perilinfáticas, afecta tanto la escala media como los órganos otolíticos, aunque se conocen casos de afectación limitada de la cóclea. La dilatación del conducto coclear en pies desplaza la membrana de Reisner, que puede llegar hasta la pared ósea de la escala vestibular y ocluirla totalmente. Las dilataciones endolinfáticas pueden afectar al sacro y al utrículo. La dilatación del sistema endolinfático puede causar su ruptura. En términos generales, aun cuando la enfermedad persista durante años, no hay degeneración importante en el neuroepitelio, observándose poca ninguna alteración anatómica detectable con el microscopio, tanto de las células ciliadas como de las terminaciones nerviosas vestibulares y cocleares. Entonces, en el aura vamos a tener que hay una sensación de plenitud óptica, disminución de la audición e intensificación de los acúfenos. Generalmente es una crisis de vértigo rotatorio espontáneo que dura de 20 minutos a varias horas, acompañado de síntomas vegetativos intensos. La crisis cede espontáneamente, ¿no? Y la inestabilidad se mantiene por días, recuperándose la audición. Se presenta un nistagmus espontáneo hacia el lado sano. Y hay periodos intercrisis con hipoacusia unilateral, neurosensorial progresiva y acúfenos ipsilaterales.
El daño en el oído interno es muerte de células ciliares, que puede ser gradual. Lo que genera una sordera unilateral funcional. Las células ciliadas cocleares son más sensibles, las células ciliadas vestibulares son más resistentes y hay una lenta declinación de la respuesta calórica, generalmente en 15 años. Existen cambios en el oído, como es la dilatación del sacculo y adherencia al pie del estribo, una progresiva y crónica pérdida de la estabilidad, dilatación y retracción del utrículo, ruptura en el sistema de suspensión del laberinto membranoso. No existe evidencia de lesión en el nervio cocleo vestibular. ¿Preguntas hasta ahí? Está claro, doctorita. Ok. Entonces, la hidropesía endolinfática es una hiperproducción de endolinfa de características bioquímicas normales por aumento de la producción del segmento arterial de la estría vascular. Hay una reabsorción insuficiente por deficiencia del saco endolinfático, y esta alteración de la homeostasis de endolinfa y perilinfa va a determinar un aumento de la presión de la endolinfa con compresión del órgano de Corti, lo que va a disminuir el potencial endococlear por alteración de los canales de los cationes de potasio y calcio. Por eso es que se da, por ejemplo, la beta-histidina, que va a mejorar estos canales. Se va a generar ruptura de la membrana de Reisner para determinar el pasaje de sodio de la endolinfa y potasio de la perilinfa, lo que va a generar una despolarización del polo apical de las células ciliadas e irritación de las terminaciones nerviosas perilinfáticas del nervio vestibular. Entonces, recordemos que el sistema de drenaje va a estar a cargo del ducto sacoendolinfático, y este va a encontrarse bloqueado, ya sea porque presenta un tejido cicatrizal o porque es un conducto estrecho ya desde el nacimiento. Los otros trastornos que pueden afectar son las hiperlipidemias, el hipotiroidismo, la sífilis congénita o latente, la diabetes y las alergias. Pues nuestro diagnóstico va a estar en base a las crisis de vértigo, a la hipoacusia perceptiva, que es fluctuante y progresiva, que eso lo vamos a verificar por el test de glicerol, la presencia de acúfenos, el que el paciente presente periodos asintomáticos, que haya una hora previa a la crisis y existe una intensificación del acúfeno. Con los diapasones vamos a hacer la prueba de Rine, que es positiva. El Weber va a lateralizar al lado sano. El paciente puede manifestar algiacusia y diploacusia. La algiacusia, ya hemos dicho, ¿no? Dolor a ciertos sonidos. Y la diploacusia es la sensación de que está hablando dentro de su oído. La audiometría va a ser importante porque vamos a tener una caída en tonos graves. La logoaudiometría puede verse comprometida en la comprensión del lenguaje, y vamos a tener ciertos criterios diagnósticos para pensar en lo que es enfermedad de Meniere cierta, enfermedad de Meniere probable y enfermedad de Meniere posible. Entonces, la enfermedad de Meniere cierta, definitiva con confirmación histológica, vamos a tener 2 o más episodios de vértigo espontáneo de 20 minutos a más de duración, con hipoacusia al menos audiométricamente en una ocasión, acúfenos o plenitud óptica en el oído afectado, y vamos a excluir otras causas. La enfermedad probable es un episodio de vértigo y hipoacusia audiométricamente con al menos una ocasión de disminución de los valores, acúfenos o plenitud óptica en el oído afectado. Igualmente se van a excluir otras causas. Y en la enfermedad posible, vértigo episódico tipo Meniere sin hipoacusia, o hipoacusia neurosensorial con desequilibrio sin crisis, donde se han excluido otras causas. Y pruebas complementarias, vamos a tener la audiometría, que nos va a dar una hipoacusia de percepción con caída en tonos graves en su inicio,
que es fluctuante, ya hemos dicho por el test del glicerol, o sea, inicialmente vamos a hacer una audiometría que va a tener un valor. Aplicando el test de glicerol, la audición va a mejorar, ¿no? Y en la subsiguiente audiometría va a mejorar mucho más. Entonces va a haber una disminución del campo auditivo, vamos a tener una hipoacusia conductiva aparente con alteraciones de la audición, aumento de la impedancia de la cadena, ¿no? Lo que nos va a dar una curva baja, aumento de la presión en el oído interno. Los diapasones nos van a indicar una pérdida neurosensorial y la logoaudiometría nos va a dar un umbral de la palabra que coincide con los umbrales audiométricos, llegando al 100% de comprensión en mayores intensidades, pero con mala discriminación. Y vamos a hacer exámenes electronismográficos en los ataques agudos, ¿no? Que evidentemente nos vamos a mostrar un nistagmo que bate hacia el oído afectado, que nos muestra un periodo inicial irritativo y que ya cuando mejora va a batir hacia el oído sano en los días de calma. Y el nistagmo entre ataques vamos a tener vamos a tener episodios de calma sin mareos ni nistagmus, hipoacusia que no siempre nos refleje que hay una hiporreflexia vestibular, y vamos a tener una respuesta calórica disminuida, ¿no? Generalmente se estimula con agua fría y agua caliente que se introduce por el conducto auditivo externo y eso nos da un nistagmus con cierta preponderancia direccional, hiperexcitabilidad del lado enfermo, con un periodo prevertiginoso, y el test de glicerol, que es una hipoacusia fluctuante por efecto diurético, generalmente en la diabetes, en la enfermedad cardíaca, renal o hepática. Vamos a indicar al paciente no diuréticos 2 semanas previas, no alcohol 24 horas, un ayuno de 12 horas. Los efectos colaterales del glicerol va a ser cefalea, mareos, náusea, vómitos, sed, diuresis y diarrea. Y vamos a administrar 1.2 cc por kilogramo de peso en una sola toma por vía oral. Generalmente el glicerol se mezcla con jugo de naranja. Entonces lo que hacemos es que la sangre se vuelva hipertónica, deshidratando al oído interno. Vamos a hacer una audiometría basal 2 a 3 horas antes de la ingesta. Va a mejorar la audición 10 decibeles y luego va a disminuir el acúfano y la sensación de presión. Entonces vamos a tener ciertas circunstancias donde hay un periodo de calma vestibular o acúfeno, ¿no? O calma vestibular en la hipoacusia, en los mareos, en las náuseas y en los vómitos. Y en estos pacientes vamos a proceder a intentar el diagnóstico de hidropesía labenítica. Y en los periodos de crisis, donde el tratamiento de la sintomatología, el test de glicerol y el resto de los estudios van a servir para estos periodos intercrisis, y vamos a hacer un diagnóstico diferencial con vestibulopatías unilaterales periféricas, con el vértigo posicional paroxístico benigno, con la neuritis vestibular, con el vértigo asociado a migraña y con la fístula perilinfática. La evolución de los ataques de vértigo con síntomas cocleares nos van a dar hipoacusia, acúfenos y plenitud óptica, generalmente que se presentan todos los meses con crisis muy frecuentes. Las crisis se reducen espontáneamente e incluso desaparecen. La hipoacusia deja de fluctuar al igual que los acúfenos, que se hacen permanentes y comienzan generalmente en un solo oído y luego se hacen bilaterales. Las complicaciones son la enfermedad persistente, donde la frecuencia de los ataques aumenta con el tiempo, volviéndose cada vez más breves y menos severos y con menos horas. El cambio patológico en el oído interno es la hidropesía linfática, hay hipertensión en la endolinfa que comprime el órgano de Corti, disminución de potencial endococlear por alteración de los canales de potasio y calcio, ruptura de la membrana de Reichner que permite el pasaje de sodio a la endolinfa y de potasio a la perilinfa, lo que causa la desvalorización del polo apical de las células ciliares
y la irritación de las terminales nerviosas perilinfáticas vestibulares. Tenemos estados de retención de líquido como las hiperlipidemias, hipotiroidismo, sífilis congénita, la diabetes y las alergias. Y continuaremos con el manejo del ataque agudo en la próxima clase. ¿Preguntas hasta ahí? Doctorita, ¿nos puede explicar un poquito más de la hidropesia endolinfática, por favor? Ya, entonces eso lo vamos a mejorar en la próxima clase. ¿Les parece? Para no cansarlos y dejarles disfrutar su domingo. Sí, doctorita. Muchas gracias, doctorita. Listo, cuídense, tengan un bonito día. Igualmente, doctorita, cuídese mucho. Buenos días. Gracias. Buen día, Gracias, buen doctora. día. Buen día. Gracias, doctora. Buen día. Buenos días, Gracias, buenos doctora. días. Buenos días.